A ir entonces a la palabra de Dios en esta mañana, Isaías capítulo 43. Isaías 43. Y quiero hablar, amén, de la palabra profética. Amén, la palabra profética. Gloria a Dios. Posiblemente no lo que diga ahora lo sepa, y gloria a Dios, eso es bueno. Significa, amén, que ha aprendido, está aprendiendo, y posiblemente no lo sepa, significa que va a aprender, ¿no?, algo nuevo, aleluya. Y con respecto a entonces, como dije, el título es la palabra profética, encontramos, ¿no?, que la Biblia, la palabra de Dios entera, se la conoce como logos. ¿Amén? ¿Cuántos sabían eso? A ver, levanten su mano. Logos. ¿No? O no tiene ganas de levantar la mano, tiene calambre en la mano, amén, tiene la mano dormida, o no, amén. Bueno, no importa, gloria a Dios. Así que a partir de ahora entonces, si no sabía, lo sabe, y si lo sabía, lo vuelve a saber. La palabra entonces logos se usa para describir toda la Santa Biblia, toda la palabra de Dios. Y la otra palabra, amén, la palabra rema, habla de la palabra específica, o sea, la palabra, amén, profética de Dios, que es lo que vamos a estar hablando ahora en un ratito nomás. Así que logos es toda, amén, toda la palabra de Dios, el logos. Y la rema de Dios es la palabra profética, es la palabra específica para ese momento. ¿Está bien? Y después tenemos, sí, profecías, ¿no?, que suena parecido a profético, pero es otra cosa, es otro sermón, amén, que lo vamos a tocar algún día en algún momento. Pero vamos a hablar de la palabra profética, entonces, Isaías capítulo 43, versículos 1 al 7. Dice: ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba, no el pastor Seba, era un pueblo, amén. Etiopía era un pueblo y Seba otro, amén, no era Sebastián. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas porque yo estoy contigo, del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur, no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo, Señor, te damos gracias por este día, gracias por estar aquí, gracias por esta, Señor, tu palabra, Señor, te pedimos que la unjas, Señor, que tomes control y dominio, Señor, de este lugar y que fluya, Señor, tu Santo Espíritu, Señor, ministrando, Señor, a cada uno de nuestras vidas, corazones, Señor, abrimos nuestras mentes, nuestro entendimiento, Señor, instrúyenos, Señor, guíanos, Señor, según tu palabra, Señor, que es luz y verdad, Señor. En el nombre de Cristo te damos gracias por este privilegio y oportunidad que tenemos en el nombre de Cristo. Amén y amén. Así que la palabra profética, aleluya. Y la palabra profética, lo vamos a ver, amén, tiene mucho poder, es poderosa, gloria a Dios. Para el creyente, la palabra profética, amén, tiene o debería tener mucha importancia. Y vamos entrando en el tema nomás. Mire lo que dice segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 19. La primera parte dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. Repito, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. Amén. O sea, podemos en esta mañana, como también en esta noche, en cada servicio, culto que tengamos, amén,
escuchar la palabra de Dios, y es un privilegio escuchar la palabra de Dios, pero dentro de la palabra de Dios que escuchamos en cada una de las reuniones, tenemos el privilegio, si somos sabios, si somos, amén, entendidos, ¿no?, de escuchar palabra profética para nuestras vidas. Amén. Porque dentro del logos, ¿no?, del sermón, de la palabra de Dios, ¿no?, hay una palabra para nuestras vidas. Amén. Yo no sé de usted, ¿no?, pero en cada sermón hay una palabra de Dios para mi vida. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Gloria a Dios. Posiblemente usted diga, bueno, de principio a final fue para mí. Gloria a Dios. Amén. Dios te habló, ¿no?, en el servicio, Dios te habló durante ese sermón. Pero a veces, ¿no?, hay palabras dentro, amén, del sermón, palabras justas, exactas, específicas, palabra profética para tu vida, que Dios te está hablando y es un privilegio. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Por eso, ¿no?, el creyente maduro, como decía, no sabe oír y hablar la palabra profética. Dije, sabe oír y también hablar, aleluya. Amén. Porque no todo queda en nosotros, porque no es para retener. Escuchamos palabra profética para nuestras vidas, ponemos en práctica, pero también, como creyentes maduros, como ancianos espiritual, ¿no?, podemos usar la palabra de Dios para ministrar a otros palabra profética. Gloria a Dios. Y eso es lo que vamos a ver, lo que estamos viendo, ¿no? Porque oímos palabras por todos lados, palabras, amén, de Dios, palabras, amén, en general, pero el tema es, ¿qué oímos? ¿Qué oímos? Como dije, ¿no?, hace tiempo atrás, ¿no?, oímos al presidente, oímos al ministro, ¿no?, oímos al peluquero, amén, perdón si hay algún peluquero acá, ¿no?, oímos, ¿no?, qué sé yo, al playero, al almacenero, oímos y oímos y oímos. También oímos, amén, a Dios, oímos la palabra de Dios. Es bueno oír porque uno aprende, pero ¿qué es lo que oímos? Porque Lucas 6:45 nos dice que de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. También dice la palabra de Dios que en las muchas palabras no falta el pecado. Por eso es importante saber que vamos a tener que rendir cuentas un día de las palabras. Amén. De las palabras que decimos. Por eso, aquellos que tienen el gatillo fácil en la lengua, tienen que tener cuidado. Gloria a Dios. Aquello que tiene la lengua más rápida, amén, que la mente. Dice, uy, ya lo dije, no lo tenía que decir. ¿Pasa? No levantes la mano. Amén. Pasa. Esto lleva tiempo. Por eso estamos hablando de cristianos maduros, ancianos espirituales, ¿no? Porque vamos a tener que rendir cuenta con esas palabras. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, si usted se congrega aquí hace mucho, ¿no? Y quizás porque, amén, no tenga el don, ¿no?, en ese sentido, pero en mi caso particular, amén, no soy de dar palabras, amén. He dado muy pocas palabras, ¿no? Y pasa quizás, como dije, no tengo el don, y quizás también posiblemente cierta inseguridad en el tema de que no me gusta decir las cosas porque las siento, si no estoy convencido de que es palabra de Dios, aleluya. Amén. Porque voy a tener que rendir cuenta. Yo no sé si lo conté o lo escuchó alguna vez, pero una vez un pastor le dio una palabra a alguien. Esto no fue desde el púlpito. Amén. Pero le dio una palabra a alguien y le dijo, queda tranquilo, el Señor me mostró que no va a pasar. Y finalmente pasó. Amén. Terrible. Terrible. Así que si vamos a hablar palabra de Dios, si vamos a dar palabras, tenemos que estar seguros de lo que estamos diciendo. ¿Me sigue? Estamos hablando de la palabra profética de Dios. Una palabra puede significar victoria o derrota. Victoria o derrota. En el caso, amén, de Ezequías, mire lo que dice en Segunda de Reyes, capítulo 20, ¿no?, el primer versículo. La segunda parte dice, ordena tu casa porque morirás. Amén. Llegó el hombre de Dios, ¿no?, al rey y le dice, ordena tu casa porque morirás, no vivirás.
Esta es la palabra que uno no quiere, amén, recibir. Pero era Dios que envió a su siervo, el profeta, y fue al rey y le dio estas palabras. Finalmente, después uno puede seguir leyendo y darse cuenta de que este rey se arrepintió y Dios le dio una nueva oportunidad y le extendió la vida unos años más. Pero fue de parte de Dios y le dio una palabra profética, una palabra específica, una palabra exacta para el momento justo, ¿no? Recibió esta palabra y, como dije, hay palabras, amén, que son victoria o palabra derrota, que pueden ser derrota. Muchas veces tenemos que tener cuidado, en especial los hermanos, amén, que son muy espirituales, ¿no? Dice, el Señor me habló. ¡Wow! Cuidado. No digo que el Señor no pueda hablarte, puede hablarte. Y Dios quiera, amén, que te hable, siempre. Pero tenemos que tener mucho cuidado, porque a veces veo... las pastas hacen algo, ¿no? En el estómago, sube, ¿no? Y creemos que tenemos palabra de Dios y en realidad nos cayó mal las pastas. Estaban vencidos los ravioles. Tenemos que tener cuidado, amén, cuando hablamos la palabra de Dios. Y cuando damos palabra profética a un hermano o una hermana de parte de Dios. Ojalá todos podamos profetizar, ojalá todos tengamos palabra profética para el hermano o para la hermana, en especial en el momento de necesidad, gloria a Dios. Pero pensemos que nuestras palabras pueden significar derrota para quien las oye y no victoria. La palabra profética es una palabra para el momento. Puede ser de exhortación, puede ser de ánimo, puede ser de advertencia. Amén. La palabra profética es una palabra para el momento. A veces en las luchas y en las pruebas, lo único que necesitamos es solo una palabra de ánimo. ¿Me escuchó? Repito, a veces en las luchas y en las pruebas lo único que necesitamos es solo una palabra de ánimo. Y no hacernos o creernos, amén, los súper espirituales y tener, ¿no?, esa palabra, aleluya, ¿no?, del séptimo cielo, sino palabra de ánimo, solo una palabra de ánimo. Yo recuerdo, esto fue el año pasado, ¿no?, que le di una palabra, ¿no?, a Marianela. A Marianela, aleluya. Fue el año pasado, amén, que le di una palabra, ¿no?, a ella. Estaba pasando un momento de mucha necesidad con respecto a lo de su madre, ¿no? Y como les dije, o sea, no soy de dar palabras, sentía la convicción y la carga, ¿no?, de dar esta palabra, ¿no? Ahora, mientras preparaba el sermón pensaba esto, ¿no?, porque así es como Dios nos habla. Ella tenía, amén, la palabra de Dios, amén, al alcance de su mano. Ella conoce la palabra de Dios, al alcance, amén, de la mano que la tiene, gloria a Dios, la conoce. Posiblemente la palabra que le di también la conocía, pero la palabra profética es para el momento justo y exacto. Amén, gloria a Dios. Estaba todo allí al alcance de la mano. Y esto es lo que pasa muchas veces. Tú tienes la Santa Biblia, tú conoces la palabra de Dios, pero la palabra profética viene a tu vida, amén, en el momento de necesidad, en el momento justo. Es una palabra profética, una palabra de ánimo, ¿no?, para ese momento. La palabra profética viene de Dios, aleluya. La palabra profética viene del Espíritu Santo de Dios. Es una palabra, amén, directa del trono de Dios. Amén, directa, aleluya. Como un flechazo. Viene desde el cielo, no, a nuestras vidas. Y vamos a compartir Ezequiel capítulo 37, versículos 1 en adelante, que creo que es uno de los, amén, textos más grandes de la Biblia, ¿no?, en lo que a mí respecta, ¿no?, palabra profética que vino, amén, de Dios a Ezequiel 37, versículos 1 en adelante, en la famosa historia del Valle de los Huesos Secos. Vamos a recordar cómo fue. Mire, dice, versículos 1 en adelante, dice, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová
y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritus en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies, un ejército grande en extremo. Amén. Uno se imagina, ¿no?, esta historia tremenda, poderosa, maravillosa, pero que tiene que ver, ¿no?, con el profeta y con la palabra profética. Aleluya. Todo lo que el Señor transmitió al profeta, el profeta transmitió, ¿no? Y como hablamos de palabra profética, en este caso era para vida, amén. Huesos, gente muerta, gente sin alma, sin espíritu, sin nada, ¿no? Dice que el Señor hizo un milagro, aleluya. Y es cuando hay palabra profética en nuestras vidas, cuando el Señor puede obrar y hacer milagro en la vida de las personas, aleluya. Amén. Las palabras tienen que ver con fe. Romanos capítulo 10, versículo 17 dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Amén. La palabra profética es la que todos necesitamos para el momento de necesidad. Amén. Y todos pasamos o padecemos momentos de necesidad o mucha necesidad. Y a veces necesitamos más que una palabra de aliento, entre comillas. Fuerza, hermano, hermana, Dios te va a ayudar. Está bien, gloria a Dios, eso es bueno. Amén. Antes que nada, es bueno estar allí, ¿no?, y animar y alentar. Pero a veces el hermano o la hermana que está padeciendo necesidad puede ser cambiado si nosotros tenemos más que una palabrita de ánimo, de aliento, sino una palabra profética de Dios para su vida. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Amén? ¿Me sigue? Una palabra profética que podamos llevar directa del trono de Dios, que pueda cambiar, amén, la mente, que pueda cambiar las circunstancias, que pueda obrar milagros en la vida de esa persona, porque Dios tiene la palabra justa para cada uno en el momento justo. Amén. Gloria a Dios, y es lo que debemos buscar. Él es fiel, aleluya, a su palabra. Estamos hablando del Señor, Dios, es fiel a su palabra. Así como leímos, ¿no?, aquí en el texto, en Isaías, ¿no?, el Señor es fiel y el Señor cumple, ¿no?, toda su promesa, toda su palabra, todas y cada una de sus profecías. Amén. Y el Señor quiere que usemos su palabra como palabra profética. Gloria a Dios. Como decíamos, podemos hablar de logos, pero estamos hablando, amén, de la palabra profética, la palabra justa y exacta para nuestras vidas. Amén. Cuando preparamos un sermón, queremos traer palabra profética. Amén. La palabra justa y exacta que la iglesia está necesitando en ese momento. Amén. Muchas veces posiblemente chocamos con la realidad, ¿no? Y decimos, el pastor está predicando, amén, porque sabe que estoy pasando por esto. ¿Le ha pasado? El pastor preparó el sermón por mí o para mí. No levante la mano, quédese tranquila. Amén. El Señor sabe lo que está pensando en este momento, ¿no? Pero a veces pensamos, no, lo preparó para mí. No, para vos directamente te llevamos a la oficina y ahí te hacemos el sermón directo. Directo sin escala. Aquí estamos para predicar la palabra de Dios y buscamos qué es lo que el reino de Dios, la iglesia, amén, está necesitando y el Señor quiere dentro de su
pueblos. Amén. Por eso el mensaje de la palabra de Dios es fresco. El mensaje de la palabra de Dios es lo que la iglesia está necesitando en ese momento. Amén. Gloria a Dios. Podemos estar en una persecución y estar hablando del diezmo. Un poquito desubicado, ¿no? Bueno, la iglesia está en oposición, persecución, ¿no? Y estamos hablando del diezmo. No, vamos a hablar, o Dios va a hablar, ¿no? Sobre ese tema, sobre cómo vencer las pruebas, cómo fortalecerse, ¿no? En la debilidad, en la necesidad, puertas de oportunidades, etcétera, etcétera, un montón de cosas, porque Dios es fiel, aleluya, a su palabra, y Él nos trae una palabra desde el cielo, una palabra profética en cada, amén, servicio para nuestras vidas, amén. Es una palabra que nos llega a todos, a cada uno. Nadie puede decir en un servicio, Dios no me habló, amén, porque Dios nos habla a todos. Dentro de ese sermón, amén, hay una palabra para uno, hay una palabra para otro, pero en general nos habla a todos. ¿Eso lo cree por lo menos? Amén. Amén. Sí, gloria a Dios. No quiere sacar la lengua, ¿no? Porque hace frío. Está lindo acá adentro. Amén. Abra la boca y diga amén. Amén por lo menos, ya que no quiere levantar la mano. Gloria a Dios. Isaías 43, en el texto, versículo 2, dice: Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Amén. Aquí vemos dos cosas. Una son las aguas y la otra el fuego. Y si bien estas dos cosas las podemos transportar, ¿no? En lo espiritual a cosas buenas, para nosotros como creyentes, como cristianos, también está, amén, el significado malo de las aguas como del fuego. Por ejemplo, en cuanto a las aguas, que dice Jesús, amén, que las aguas representan, amén, el Espíritu Santo, el fluir, ser llenos, ríos de agua viva, etcétera, etcétera. Pero también tiene un significado negativo, como dije, las aguas, que representan aflicciones muchas veces, penas otras, opresiones. Y mire lo que dice, ¿no? En el Salmo 69, 1, 2, dice: Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas y la corriente me ha anegado. Aquí habla, amén, de eso, de la opresión, de la aflicción. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado, como se acostumbra a decir, con el agua hasta el cuello? Amén. Amén. En este momento parecía que estuviera... Amén, pastor, amén. Pero aquí la palabra de Dios, la palabra profética de Dios dice que, amén, estas aguas no te anegarán, aleluya. Amén. Necesitas creer y confiar al Señor. No sé por lo que estás pasando en esta mañana, cuál es tu problema, cuál es tu necesidad, pero la palabra profética de Dios dice, amén, que estas aguas, amén, no te van a ahogar, aleluya. Amén, no te van a ahogar. Necesitas confiar en el Señor y en su palabra. Amén. Él no miente. Gloria a Dios. En cuanto al fuego, representa también persecución y prueba. Daniel 3:15, allí lo vemos a Sadrac, Mesach y Abed-nego. 3:15 dice: Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zamponia y de todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echado en medio de un horno de fuego ardiendo, y que Dios será aquel que os libre de mis manos. Amén. Toda esta historia la conocemos en Nabucodonosor, imagínense en su orgullo, que 3 jóvenes judíos, Sadrac, Mesach y Abed-nego, dicen: no hace falta que ni hablemos, oh rey, con todo respeto, porque no nos vamos a arrodillar ni ante la estatua ni ante vos. Hacé lo que te parece. Amén. Y dice que los echó en un horno de fuego, y que lo calentó 7 veces más.
Así que ya no era persecución, ya no era prueba, ya era delirio de Nabucodonosor. Dice, no, cuanto más fritos estén, mejor, amén, va a estar. Más rico. Con un poquito de limón, me lo voy a comer a los 3. Al espiedo lo vamos a hacer. Pero ¿sabe una cosa? Dice que no eran 3 en el horno, sino que había 4. Y usted sabe quién era el cuarto. Porque el Señor es fiel a su palabra. Aleluya. Y el que se la juega por el Señor, y el que le cree al Señor, y el que recibe la palabra profética de Dios, amén, y la pone en práctica, el Señor dice, mirá, el fuego no te va a hacer nada. El fuego no te va a quemar, ni siquiera a tostar. Amén. Gloria a Dios. Así que no sé en esta mañana qué es lo que estás pasando, cuál es tu problema, cuál es tu necesidad. El Señor dice, palabra profética, no te vas a quemar. Amén. No te vas a quemar. Gloria a Dios. Y en el versículo 5 del texto, para ir terminando, dice así, no temas, porque yo estoy contigo. Amén. ¿Más dudas? Amén. ¿Alguna pregunta? El Señor te dice, no temas, porque yo estoy contigo. Ni el agua, ni el fuego, ni nada, ni nadie. No temas, yo estoy contigo. Gloria a Dios. Y es una palabra profética, porque fíjese que el Señor dice en su palabra, antes de ascender al cielo, he aquí yo estoy todos los días con vosotros hasta el fin del mundo. Amén. Y tú puedes agarrarte de esa palabra de Dios, del logo, que se convierte en profética en el mismo momento que la pones en práctica. El problema es que muchas veces en la necesidad nos olvidamos de las promesas de Dios. Nos olvidamos de las promesas de Dios. Que el Señor dice, no temas, porque yo estoy contigo. Yo estoy todos los días con ustedes hasta el fin del mundo. La promesa es para los hijos. Amén, los hijos de Dios. Para los obedientes. Si eres obediente, hermano, hermana, esta promesa, esta palabra profética es para tu vida. Y si no estás en obediencia, es hora de estarlo. Es hora de volver para que la palabra profética se cumpla en tu vida. Recuerda, oímos, pero también hablamos. Amén. Cierra tus ojos e inclina tu rostro en esta mañana en la casa del Señor.